Del diario personal de Annabel MacGregor. 7 de enero de 1932. Garris llegó a casa hoy. Parecía más pálido que antes, mucho más tranquilo. Desearía que hubiera algo que pudiera hacer, desearía poder traerlo de vuelta a nosotros. Pero se ha ido. Tengo que aceptarlo. Todos tenemos que hacerlo. Resulta que el diario de Annabel MacGregor, la madre adoptiva de Garris Creeley, para los que no lo recuerden, fue utilizado en la redacción de una tesis psicológica de 1998 de Katherine Jacobs titulada "De Garris a Hannah. Un estudio sobre los efectos del acoso infantil". En este libro, la autora utiliza antecedentes de diferentes juicios por acoso infantil para realizar un estudio en profundidad sobre las secuelas mentales que tales experiencias pueden producir en los niños. Las anotaciones de Annabel en sí mismas no son tan relevantes, ya que a menudo repiten las mismas cosas una y otra vez, pero forman un hilo conductor entre dos grandes acontecimientos en la vida de Garris Creeley: su salida del hospital psiquiátrico de West Riding y su viaje de vuelta a América. Según Annabel MacGregor, Garris Creeley, de 19 años, dejó a sus padres una semana después de volver con ellos, y se fue a trabajar a una fábrica de zapatos. Tras ser despedido por no seguir las instrucciones de seguridad laboral, trabajó como asistente de instructor de ballet en Londres. 6 semanas después de esto, regresó con sus padres, donde se enteró de que le habían estado ocultando un secreto. Tras la muerte de Sheridan, su anterior padre adoptivo, Garris se quedó con todas sus pertenencias, lo que incluía la extensa novela Puppets, Marionetas, y el guión y la partitura de The Puppet Master, El Titiritero, la versión musical de la misma novela. Del diario personal de Annabel MacGregor. 18 de septiembre de 1932. Garris llamó para decirnos que se iba. Le preguntamos cuándo volvería a casa. Pero colgó. Han pasado 4 días, y empiezo a creer que no le volveré a ver. No se sabe mucho sobre Garris Creeley después de eso. El siguiente registro que existe de él es en una declaración financiera de 1933, relativa a una solicitud de un coreógrafo para The Puppet Masters Regime, el régimen del titiritero. Parece que Garris continuaba el trabajo de su padre adoptivo. La razón por la que Garris Creeley dejaría todo en su vida para continuar el trabajo de su violador de la infancia está más allá de toda comprensión lógica. Una de las razones podría ser que quería entender más a su padre. Después de todo, era en cierto sentido, el hijo de Sheridan. Quizá comprendió lo mucho que había significado Puppet Master para él, y se dedicó a pulir la producción. En el libro de Katherine Jacobs, detalla muchos ejemplos de esto. En la carta de Garris al citado coreógrafo, escribe: "Espero animar la producción con un poco de misterio lúdico, como la esencia del formato de la novela original. No tengo el manuscrito completo de Puppets, aunque parece que Katherine Jacobs posee un pequeño fragmento de unas 200 páginas, a estas alturas, solo Dios sabe cómo la adquirió". En su libro se enumeran un total de 17 extractos. Por lo que he leído, la prosa de Puppets es muy difícil de comprender. Uno podría suponer que Sheridan no había dejado de escribirla y parecía que nunca se había detenido para revisarla. La historia en sí sigue al personaje principal, Moriet Robbins, que se embarca en una aventura para explorar su propia agenda sexual a petición de una marioneta que conoce en un sueño. Para hacerse una idea de la naturaleza extraña y variante de la escritura, he aquí un extracto. La marioneta era tan negra como la noche en las frías vísperas de invierno de la Mastiff, ligera y aireada, pero débil y amargamente afilada. Al sentir la presencia de la figura de madera, se dispersó por la habitación, incapaz de encontrar una puerta o una ventana adecuada para aliviar su necesidad de escapar de la monstruosidad furiosa. Sus ojos danzaron a lo largo del río de desprecio, robando miradas a la forma que le pedía que permaneciera inmóvil. Derrotado, descansó dentro de su propio terror, doblándose mientras se deslizaba en su remordimiento y miedo. No tengo nada más que los datos remotos proporcionados por la señorita Jacobs para esta suposición, pero deduzco que Garris utilizó su herencia para financiar la producción del régimen del titiritero. En la caja 34 Creeley, Craigt, he encontrado una pequeña carpeta llena de notas de producción de Garris que había pasado por alto en mi búsqueda anterior. No se destaca nada de gran importancia, aparte del discurso que Creeley utilizó para conseguir el interés de varios propietarios de teatros que estaban interesados en albergar la producción.
En ella, Garris describe el espectáculo como optimista, cargado de números de producción diversos y con una moraleja con la que gente de todas las edades podrían identificarse. Creo que es un buen momento para hablar de mi encuentro con la señorita Alice Corley James. Me aseguré de llamar por teléfono a sus nietos para pedirles permiso para visitarla, pero me lo negaron 3 veces. Después de que envié el pastel, comprendieron mi persistencia y me concedieron el acceso. Fueron 6 horas de viaje hasta la casa de Alice Corley James. Su nieta fue bastante hospitalaria, bueno, todo lo hospitalaria que puede ser alguien que obviamente no te quiere en su casa. Me llevó a la sala de estar y me ofreció un poco de tarta, el cual rechacé. Unos minutos más tarde, me encontré con Alice, que llegó cojeando al sofá con un plato de pastel en la mano. Intenté hablar con ella, pero se negó a hacerlo hasta que terminó de comer. La vieja, que parecía un murciélago, me cayó bien al instante, por muy chiflada que estuviera. A lo largo de la siguiente sesión de preguntas y respuestas, Alice dio a entender que había revisado sus datos. Parecían ensayados y cansados viniendo de sus palabras, pero no le di mucha importancia. Del testamento de Alice Corley James, nacida en 1926 hasta la actualidad. Pregunta. ¿Qué edad tenía cuando vio el régimen del titiritero? Respuesta. 9. Ese miércoles acababa de cumplir 9 años y el sábado siguiente íbamos a celebrar una fiesta. Pregunta. ¿Qué recuerda de la producción? Respuesta. Realmente no recuerdo mucho del espectáculo. Era joven, hiperactiva y me aburría con facilidad. Me aburría hasta las lágrimas. Era muy monótono, y con una puesta en escena muy sosa. Recuerdo haber visto a esos 3 niños bailando exactamente con el mismo movimiento, giro, toque, durante casi 4 minutos, todo ello mientras el conjunto se movía en líneas nítidas. Era muy incómodo. El niño que interpretaba al personaje principal, Mori o algo así, era un poco callado, según mi opinión. Hablaba entre dientes, entrecerrando los ojos durante todo el espectáculo. Esos ojos vagos y entrecerrados también eran sosos. Me dormía a mitad del primer acto. Pregunta. ¿Y recuerda el final del primer acto? Respuesta. No. Cuando me desperté, mis padres me estaban sacando del teatro. Me pasé las 3 horas siguientes esperando en la calle con mi madre mientras mi padre buscaba a su hermano. El tío Devin era el ayudante del coreógrafo. Murió entre bastidores. Creo que un ascensor se derrumbó. No lo sé. Solo a los 30 años me contaron lo que pasó, aunque recuerdo que nunca volvieron a comportarse de la misma forma. Pregunta. ¿Conservó su tío algún tipo de documentación sobre su trabajo en la producción? Respuesta. No lo sé. No éramos tan cercanos a él, ya sabes. Pregunta. Si existen, ¿dónde podría encontrar esos documentos? Respuesta. O están todavía en el teatro, o mi padre, sí. Mi padre probablemente las tenía. Recuerdo que los policías nos entregaron la caja. El mejor lugar donde podría buscar sería en el ático. Trasladamos todos los viejos documentos de la oficina de mi padre a un baúl rojo, sí, era rojo, un baúl rojo. Si no está ahí, lo más probable es que lo hayan tirado. La nieta de la señora James me ayudó en mi búsqueda y juntos encontramos el baúl rojo, así como las pertenencias de Devin Corley. Las habían metido en una pequeña caja de almacenaje dentro del baúl, desordenadas y con trozos de papel arrugados. Le ofrecí a Alice la oportunidad de hurgar en la caja, pero me echó educadamente de su casa antes de pedir otro trozo de pastel. Al principio, no pude entender mucho el contenido de la caja. Hay unas cuantas facturas, algunas notas de producción sin mayor importancia y una lista de intérpretes del conjunto. Sin embargo, una hoja en particular captó mi interés. Las notas de la audición para el papel de Morietour. Para los que no lo recuerden, se trata del personaje cuyo actor fue visto por última vez rogando al público por ayuda la noche del estreno de The Puppet Master Regime. No hay muchos nombres en este archivo, curiosamente, solo 14 chicos y 6 chicas. Debajo de los distintos nombres hay notas sobre las audiciones de cada uno. Demasiado descarado, demasiado callado, demasiado murmurador, pero a unas 3/4 partes de la hoja, el nombre Timmy Wright aparece marcado 3 veces en círculos, con una pequeña estrella grabada al lado. Él es el elegido, dice la nota, con valentía. Yo también me puse a investigar un poco sobre este intérprete.
Timothy Cartwright nació el 16 de agosto de 1923. Su padre, Vincent Cartwright, era entonces diseñador de iluminación para un teatro de Broadway. Su mujer, Marge, era diseñadora de vestuario. Aunque se sabe poco sobre el comienzo de la carrera de Timothy, a los 9 años ya había arrasado en el mundo del vodevil como Timmy Cutie Pie Wright, o Cutie Wright para abreviar. Por lo que he podido averiguar, su único crédito en Broadway antes del régimen del titiritero fue en un fracaso semiprofesional llamado Joyful Hooligans, en el que interpretaba a un joven británico que se cae de un barco y es acogido por una banda de carteristas adolescentes estadounidenses. El diario de Devin Corley detalla la llegada de Timmy al teatro. Dice que le pidieron a Timmy que esperara en el vestíbulo sin la compañía de sus padres. Garry Scrilley ordenó al personal que no entrara en el vestíbulo durante una hora. Al cabo de esa hora, el propio Garry Scrilley entró por las puertas del vestíbulo y encontró a Timmy todavía en su asiento junto al mostrador de la recepción. Se dice que parecía confundido y asustado, con una mirada que se asemejaba a la de un gato viejo, débil e indefenso. Garris lo condujo a su despacho, donde esperó a que sus padres regresaran para firmar el papeleo correspondiente. Las siguientes entradas del diario de Devin Corley describen la contratación del resto del reparto y del equipo. Shirley Taxum fue contratada para interpretar a Trahun durante 3 semanas, murió en un accidente de coche y fue sustituida por Sally Wilkes. Henry Gregory, otro artista de vodevil que había trabajado con Timmy al menos 2 veces antes, fue contratado para interpretar a Adolevit. Otros miembros del reparto fueron Fernando Perón como el señor Obcisor y Grace Day como Madame Reperio. El reparto del hombre de negro, así como el de la marioneta vestida de negro, no figuran en la lista. La escenografía fue realizada por Abraham Duarte, y el vestuario por Juliana White. La iluminación y la dirección corrieron a cargo del propio Garry Scrilley. Durante las 2 primeras semanas de producción, la descripción que hace Devin Corley de Scrilley no parece demasiado interesante. Un poco excéntrico, y un poco perfeccionista, pero también se le describe como alegre y surrealista, como los imitadores de Santa Claus que se ven en los grandes almacenes. Siempre estaba haciendo bromas y, en general, tenía una buena actitud. Sin embargo, por muy inocente que parezca su comportamiento, ya desde el principio tenía una extraña obsesión con Timothy Wright. Corley detalla un caso en el que Timmy erraba claramente en la coreografía y, sin embargo, Garris reprende a los otros niños por haberle fastidiado el ensayo. Desde la perspectiva de Devin Corley, mimaba al niño y apenas le dirigía. Por muy desenfadado que fuera, Garry Scrilley era también un director bastante estricto. Devin Corley afirma que cada uno de los miembros del reparto debía llegar a las 4 de la mañana, 2 horas antes de que llegara el equipo, simplemente para realizar ejercicios vocales y de afinación. Una de las anotaciones afirma: el conjunto se colocaba en 3 filas, y los niños se alineaban al frente. El señor Scrilley pasaba 15 minutos repasando exactamente la misma rutina de claqué cada mañana. Siempre hacía que Timmy comenzara primero y que los demás lo siguieran. Después, todos debían reunirse en círculo para la preparación vocal. Se empezaba repasando los rangos, y luego Garris nos hacía hacer ese horrible baile. Había que formar 2 círculos, uno dentro del otro, y el reparto se tomaba de la mano. Luego, ambos círculos debían bailar en direcciones opuestas. El círculo exterior comenzó el canto primero, gritando Sementael. Sementael. Mientras que el círculo interior gritaba Fraela. Fraela. Ambos cantos eran letras de conjunto que se habían recortado de la producción, pero el señor Scrilley consideró oportuno incluirlas cada mañana, diciendo que eran ejercicios vocales perfectos. La impaciencia de Garris continúa a lo largo de los ensayos. Se vuelve violento, y muchos miembros del reparto informan a Devin de que Sally Wilkes presentaba moretones en la parte superior de los brazos. El guión se modificaba semanalmente, poniendo a la compañía en gran tensión. Timmy Wright fue el más perjudicado, ya que la mayor parte de los cambios daban más líneas a su personaje, lo que le ponía bajo mucha presión. A menudo se le pedía que visitara la oficina de Scrilley para hacer lecturas privadas, donde se quedaba durante horas. La tragedia entró en la vida de Timothy Cartwright el 13 de agosto de 1933, cuando él y su familia fueron víctimas de un accidente automovilístico en el que murió su padre y quedaron gravemente heridos tanto él como su madre.
Devin escribe que durante un mes y medio, Garris visitaba a Timmy a diario, y finalmente dejó de acudir a los ensayos. El coreógrafo principal, Mandus Thorman, asumió el papel de director durante ese tiempo. Fue también durante este tiempo cuando se buscó el empleo de Rory Atkins, de 14 años, para que fuera el suplente de Timmy. Devin escribe que fue por conspiración de Thorman y los productores que Rory acabara sustituyendo a Timmy. Este Q.T. Wright, escribe un productor, es completamente inepto en el arte de la actuación. Su entrega es demasiado grande, sus ojos son demasiado grandes, su presencia es demasiado grande, y para toda esa grandeza, tiene una escasa cantidad de talento y disciplina. El señor Crilly malcría al niño, y apenas da una pizca de honestidad motivacional hacia los demás. En resumen, Timothy Cartwright debe irse. Durante la ausencia de Garris, el personal de producción también se empeñó en cortar ciertas cosas del espectáculo. Esto incluyó un número que ocurría a mitad del acto 2. Un número incoherente cantado por un ejército de marionetas, que según ellos ralentizaba la producción. Crilly estaba bastante descontento con esto, y les hizo varias llamadas telefónicas con tono de furia sobre el asunto. Al final le dieron un ultimátum: cortar el número por completo o ponerlo en otro lugar. Garris lo colocó al final del primer acto. Devin señala que Garris les decía a los niños que practicaran este número en su tiempo libre, y que cuando lo repasaban durante los ensayos, lo hacían en segmentos, nunca en su totalidad. El número en sí contenía un grupo de letras que se repetía una y otra vez. Garris dejó muy claro que la compañía debía cantar estas estrofas exactamente 100 veces antes de poder hacer un descanso durante el intermedio, incluso si el telón se cerraba antes de que terminaran. El diario de Devin termina con un relevo de las notas en todo momento. En su lugar, explica un evento en el que él mismo estuvo presente. Creo que lo mejor es simplemente transcribir la sección tal cual como está. Nunca se permitió la entrada a nadie en la oficina del señor Crilly más que al señor Crilly y a Timmy. Supuse que el señor Crilly querría conocer a Rory, pero nunca pidió una audiencia con él. Sin embargo, Mandus me había instruido para que entregara 3 cartas de renuncia en el escritorio del señor Crilly, y lo hice. Cuando entré, la habitación estaba llena de humedad y calor, como si no hubiera aire acondicionado. Las ventanas estaban cerradas, pero mi visión se adaptó rápidamente. Vi que, en el suelo, había un colchón desgastado con platos y tazas alrededor. Parpadeé sorprendido. Acercándome a la ropa de cama, vi que definitivamente había estado en uso durante bastante tiempo. Me pregunté, asombrado, si el señor Crilly había estado viviendo en el teatro. Cuando consideré la idea, recordé que había puesto todo su dinero en este espectáculo, y que nunca le habíamos oído pedir que enviara documentación a su casa, solo a su oficina. En el otro extremo de la habitación había unos cuantos montones de camisas y pantalones. Todavía estaba muy oscuro, así que no me fijé demasiado en ellos. Fui a dejar los papeles sobre el escritorio, cuando, en contra de mi buen juicio, tuve el impulso de husmear un poco. Miré por encima del escritorio, nada más que bolígrafos y carpetas revueltas, y luego fui directamente al cajón central. Lo que había dentro del cajón me asusta más ahora que cuando lo vi aquella vez. Dentro del cajón había una pistola, un poco excéntrica, tal vez, pero no pensé en ello, así como una máscara desgastada y pintada a mano. De color rojo, tenía la forma de la cara de una muñeca. La de una marioneta. Junto a la máscara había un pequeño diario. Lo abrí y descubrí que las páginas estaban amarillentas por el tiempo. Las propias páginas ocultaban escritos hechos de formas enloquecidas que apenas eran legibles, pero por los dibujos pude saber que se trataba de una especie de guía para cultistas. Había unos bocetos a carboncillo de una marioneta gigante que controlaba el mundo con hilos que sobresalían de sus uñas. Otros dibujos mostraban a la marioneta caminando entre hombres comunes, los cuales no podían verla. Había un dibujo de un hombre violando a una niña pequeña, la marioneta controlando sus brazos. Había un hombre acariciando los cuerpos de su mujer y sus hijos, una joven comprada para la noche por un señor mayor, 2 gemelos sujetados en su cama por una fuerza invisible. En todos los dibujos estaba la marioneta de pie, sonriendo. Volví a colocar el diario en el cajón, pero entonces me fijé en la máscara. La máscara tenía la misma cara que la marioneta, una sonrisa demente, los ojos muy abiertos, las mejillas hinchadas.
Solo cuando la acerqué a mi cara me di cuenta de que también compartía los rasgos de Tini. La misma boca, la misma nariz, los mismos ojos. Volví a meter la máscara en el cajón y lo cerré rápidamente, mi curiosidad se transformó en náuseas. Me alejé del escritorio y me golpeé contra la pared. Al girar a mi derecha, sentí que mi pie entraba en contacto con el montón de ropa que había visto antes. Mis ojos ya se habían adaptado completamente a la oscuridad y pude ver que no todas las camisas y pantalones eran de la talla del señor Crilly. Al menos 4 de estas eran más pequeñas, la ropa que llevaría un chico joven. Tomé los papeles del escritorio y salí corriendo. Los entregué en la mano del señor Crilly esa tarde. Después de eso, hay 7 páginas en blanco en el diario de Devin Corley. No hay más entradas. Sin embargo, en el fondo de esta caja había un periódico fechado el 3 de octubre de 1935. El titular reza, el vándalo de la floristería ataca de nuevo, y en la tercera página hay una pequeña sección dedicada al desastre ocurrido en el Teatro August Wilson el 1 de octubre. Curiosamente, el artículo no menciona el régimen del titiritero por su nombre más de una vez, sino que se centra en las consecuencias. En una entrevista con el oficial de policía Jeremy Winthrop, no tenemos ni idea de lo que ha podido pasar. Recibimos una llamada de una cafetería de la calle, hablando de unos disturbios en el August Wilson. Nos encontramos con un grupo de asistentes a la obra llorando y pidiendo ayuda. No paraban de decir, están muertos. Están muertos. Murieron de verdad. Entramos, pero no encontramos nada. Verán, 76 asistentes a esa función de 1935 desaparecieron, 98 si se cuenta la compañía de teatro, cuyos cuerpos nunca se recuperaron del escenario, aunque muchos declararon haberlos visto morir. Otros afirmaron haber visto a personas desplomarse en los pasillos. Cuando la policía investigó el teatro, vio que uno de los ascensores de las bambalinas se había derrumbado, pero no había rastros de nadie allí. El único cuerpo recuperado fue el de Garris Crilly. Había sido encontrado en su oficina, con una bala en la cabeza. Aparte de eso, nada, ni sangre, ni indicios de forcejeos. Esas 98 personas nunca fueron vistas de nuevo. Después de eso, no queda nada en la caja más que fotos apenas visibles de los miembros del reparto y muestras de tela para los trajes. En este punto, mi investigación sobre el régimen del titiritero terminó. O al menos, la investigación histórica.